Ok, nos han llegado dos preguntas. La primera pregunta tiene que ver con mi última, la presentación de la semana pasada, em, sobre Isaías 28. Y en ese contexto yo dije que algunas traducciones, y eso es la posición, se llama posición minoritaria, em, traducen el texto no línea sobre línea, renglón tras renglón, sino dicen, por ejemplo, tzaf la tzaf, kaf la kaf, o otra forma de imitar a esos sonidos. Ok, y la pregunta era, ¿por qué? ¿Por qué esto? ¿Por qué no tenemos una clara definición del diccionario de esa palabra que es transliterado? Sería para nosotros así, tzaf, ¿no? Que se traduce como em, renglón, creo, ¿no? Línea. Ahora, en Strongs, en el diccionario Strongs, dice que significa línea o line. Pero hay otros diccionarios y yo he dicho que hay un diccionario específicamente que es mucho mejor que el Strongs, porque es simplemente más actual. Estamos hablando de más de un siglo, creo, más nuevo que este, donde entraron, por supuesto, los conocimientos y descubrimientos de la ciencia, de la hermenéutica y del idioma, etc. Y este se llama, bueno, también teníamos Brown Driver Briggs, y he dicho que este es de 1907. Strongs, no recuerdo qué habíamos dicho, ¿alguien recuerda? Es también de siglo XVIII, creo, ¿no? O siglo XIX. Entonces, esos son diccionarios viejos, pero tenemos uno que es más nuevo y ese es la referencia hoy en día. Um, ok, este se llama Halot. Es la abreviatura de... Voy a ver lo que significa eso exactamente. Quiere decir Hebrew and Aramaic lexicon of the Old Testament. Hebrew and Aramaic lexicon of the Old Testament. Ya, este es, son 5 tomos. Ese, Y ese es el que es mejor sí, ese es el que mejor. Strong. Y que Thayers también. Sí, Tyres es griego, ¿no? Esto es hebreo. Strongs es hebreo y griego. Y Brown Driver Briggs es hebreo. Y Helot reemplazó el Brown Driver Briggs. Porque Helot es una obra de 1994 hasta 2000. Es un diccionario sumamente bueno y sumamente superior al Strongs. ¿Ya? Esto es el diccionario de elección hoy en día para todos los teólogos. Ok, no quiero hacer propaganda para no se trata de eso, en eso es otro tema, ¿no? Pero en este diccionario no dice que esa palabra tzaf significa línea. Simplemente dice que es controvertido lo que significa esa palabra. En otras palabras, no se sabe bien qué significa esa palabra. Y entonces viene la pregunta, ¿cómo puede ser que no se sabe la palabra, el significado de una palabra? ¿Cómo puede hacer eso? ¿Por qué no tenemos aquí un diccionario que nos puede explicar bien?
Bueno, realmente eso es un problema del idioma, ¿no es cierto? Un problema lingüístico. ¿Qué pasó en el tiempo? El problema es, una razón del problema es que esa palabra solo aparece en Isaías 28 y había un libro más donde apareció, no recuerdo lo que había dicho yo la última vez. Creo que, a ver, tal vez lo tengo. Oseas 5:11. Eh, Aparece dos veces nomás en la Biblia, ¿no? O tres veces si dices que es Isaías 28, versículo 3 y versículo 13. Entonces solo aparece en dos lugares de la Biblia. Entonces es una palabra que es muy poca usada. Y los dos lugares no nos dan claridad sobre su significado. Y la razón por qué no hay un diccionario que claramente nos puede decir qué significa es que se perdió la palabra. Yo no tengo otra explicación. Se perdió con el tiempo el significado claro, específico de esa palabra. Entonces podemos decir que eso aconteció en base a que el lenguaje como tal ha sido desarrollado a tal punto de que el significado de esa palabra no se puede expresar, digamos, en un lenguaje tan actual ahora. Ajá. Okay. Ustedes saben que las palabras están sometidas a un desarrollo en, en la historia, ¿no es cierto? Unas palabras que antes significaban una cosa, hoy en día significan a veces una cosa totalmente opuesta, ¿no? Y también hablo de eso también en referencia al lenguaje de Elena White, donde cosas ya no significan la misma cosa. Por eso usamos el diccionario de Webster's, pero no usamos el diccionario Webster's de hoy en día, sino usamos el Webster's de 1800, creo que es 28. Sí, Tenemos creo que también. usar, ¿no es cierto?, el diccionario de aquel tiempo para entender lo que en aquel tiempo era su significado. Y obviamente no tenemos esto para el hebreo, no tenemos diccionarios antiguos, suficientemente antiguos que nos pueden proveer el significado de la palabra en este tiempo. Y como la palabra no fue guardada en múltiples contextos, entonces lamentablemente puede acontecer eso. Y aconteció aparentemente aquí en ese lugar que se perdió el significado exacto de esa palabra. Y voy a ver si encuentro otra explicación para ese fenómeno. No sé, hermano Matías, que hiciste la pregunta si quieres comentar algo, adicionar algo a tu pregunta. Perdón, no Bueno, escuché la pregunta. Creo que el hermano Matías Mejía, que hizo la pregunta, si él quería adicionar algo a su pregunta. Sí, no, a mí también me parece extraño y más aún con lo que ha aumentado la luz en cuestión de las traducciones y las palabras. Más aún, porque en ese tiempo ellos le dieron ese significado a esa palabra y después por qué lo rechazaron, ¿no? Eso es lo que tampoco no entiendo. Pero bueno, sí creo que estoy conforme igual porque de alguna manera han estudiado más el tema, ¿no? Los que han visto ahora eso, ¿no? Ya, lamentablemente no es tan fácil que tú puedes decir, vamos al diccionario y ya tenemos la palabra. Lamentablemente no es eso la realidad. Y en ese caso tenemos eso, claro, eso es muy raro, digamos, pero es uno de los casos donde acontece eso, donde no tenemos un significado. Ustedes ven en otras palabras, tampoco dice esto significa esto, nos da un rango de significados muchas veces.
que a veces no parecen ser muy similares, ¿no es cierto? Y en ese caso aquí lamentablemente no sobró mucho. Línea es una opción, no digo que eso es falso, pero déjeme ver una cosa, un momentito. Estoy buscando un Ah, diccionario. ¿Sí? A mí me parece fascinante que a pesar de que esa palabra se perdió, en su momento se pudo usar esa palabra y cuadraba con las cosas que el Señor nos estaba mostrando en aquel momento. Sí. Una explicación que yo tengo aquí en un diccionario es que tzaf es un vehículo, ¿ya? Un vehículo con ruedas, jalado por bueyes, Un carro. un carro que fue usado para usar las ofrendas al tabernáculo. Tal vez nos ayuda, tal vez no nos ayuda eso, pero eh, realmente no es tan fácil esto aquí, esa situación. Puede también significar una palabra que casi es igual, que se suena igual, significa un lagarto largo, un lagarto grande. Como ustedes ven, ¿no es cierto? Es una complicación aquí con esa palabra simplemente. Y no sé, hasta ahora no se ha producido una evidencia muy clara y por eso compartí la última vez esa... todavía no compartí. A ver si en otro estudio pudimos compartir ideas de solucionar esto a través de un estudio hermenéutico. ¿Cómo podemos solucionar esa palabra? Bueno, no tendría más que decir entonces esa pregunta, hermano, y disculpa que tengo que dejarte un poco en incógnita, pero eso es la realidad que tenemos. Oh, sí. No, sí, ha estado muy bien esa explicación. ¿No? Sí, gracias. Ok, el siguiente tema, la siguiente pregunta era los 151. ¿De dónde tenemos ese número? ¿Qué significa? Y primeramente, la primera parte sigue la construcción o la explicación de dónde viene, de dónde surge ese número. Y ese número surge de Levítico 28, donde en los versículos 18, ¿cómo era? 24, 28, falta uno. 22, ¿no? Es traducido como 7. Lo que nosotros normalmente entendemos como 2520. Ahora, viene de ahí. Si tú tomas la palabra 7 veces, la entiendes como 7 veces, o 7 tiempos, y un tiempo es un año, que son 360, tú tienes 7 por 360, y eso te da 2520. Bueno, eso es un lugar, Levítico 28. Aparece la palabra también en Daniel 5, dentro de un contexto profético. Mene, mene, tekel, Pérez. Ok. Eso Disculpa, ¿no es 26? puede ser.
A ver, Pues que me equivoco. y lo olvidé. Podríamos mirar eso. Pero gracias. Entonces, creo que están conscientes que esas palabras aquí representan a valores. Un mene, ¿no? Es un mene. Un tekel es un tekel. Y Pérez significa la mitad de. No es un valor esto aquí. Pérez significa la mitad de. La mitad de, en el contexto de la frase, tiene que referirse a la mitad de un mene. Ahora, y de ahí ahora vamos a entender la lógica de los 2520 y de los 151 y los 126. Porque Sí, depende... Adelante. perdón, lo miré, pero es 26. Gracias. De nada, la orden. 18, 24, 26 y 28. No, 18, 21, 24 y 28. Esa era la cosa. Algo estaba... 18, 21, 24 y 28. 24 y 28. Ok. Ese faltaba. El 21 no estaba seguro. Muy bien. Ok. Entonces, esa palabra aquí, mene, mene, tekel, o esa frase, mene, mene, tekel, Pérez, hay diferentes maneras como construir esa frase. Si tú tienes un valor, tú tienes que hablar de la misma moneda siempre, del mismo valor. O hablas de centavos, o hablas de dólares, o hablas de bolivianos, hablas de euros, o hablas de euros céntimos, ¿no es cierto? Tú tienes que estar claro. Entonces, si expresamos el valor de mene, mene, tekel, Pérez en la unidad monetaria que es jera, que es algo así como el centavo, entonces nosotros tenemos un mene, serían 1000 jera. Un mene son 1000 jera. Un tekel equivalen a 20 jera. Y Pérez es la mitad de un mene, que es 500. Y desde luego tenemos 2520. Y me imagino que ustedes todos tienen presente esa lógica. Pero, si tú... También hay otra manera de expresarlo. ¿Ya? Y la otra manera de expresarlo es a través del sistema de un shekel o de un tekel. Y ahora hay dos. Hay la moneda babilónica y hay la moneda hebrea, donde un mene son 60 en hebreo, en la moneda hebrea o en el cálculo hebreo, pero para los babilónicos son 50. Entonces tendría 50, 50. Un tekel es 1, obviamente. Estamos hablando ahora. Eso es también babilónico aquí. Pero eso sería jera. Y eso sería shekel o tekel, es lo mismo. Entonces, un tekel es un tekel, es un shekel. Pero un shekel equivale a 50 menes. Ok, y aquí teníamos la mitad. ¿Y eso cuánto es en total? 126. Si tú tomas ahora con valores monetarios hebreos, es un poco más, porque vale más el peso. Tiene 60, 60. Tiene 1, y aquí tienes 30. Y eso es en total. Ahí tiene el número 151. ¿Preguntas? ¿Hasta ahora?
Entonces, un shekel son 50 menes, ¿sí? Un shekel son 50 menes, sí. Ok, y esa es la moneda babilónica. Habían dos tipos de moneda babilónica. Ah, no, shekel es como decir, ay, ¿cómo lo comparo? Como más grande y que es como los céntimos, fue que dijiste, ¿no? A ver si lo entiendo bien. Correcto, es como decir, o ¿cómo quiere que te diga el valor? ¿En euros o en centavos? ¿Cómo lo quieres? Ah, por ejemplo, si son euros serían, shekel serían euros y guerra serían los céntimos, ¿no? Eso. ¿Quieres Ah, que te ok. pago 10 euros o quieres que te pago cuánto es? 1000 centavos. Es lo mismo, ¿no es cierto? Va. Muchas gracias. ¿Quedó claro esto? ¿Hay otras preguntas? Hasta ahora. Vamos a decir un poquito más, pero Sí, está claro, gracias. Para mí está claro también. eso solamente es la reconstrucción técnica, ¿no es cierto?, de esos valores. Yo me imagino que la pregunta no terminó ahí, que la pregunta va más allá de esto. Eh, pero solamente quería, para que damos claro, para que hablemos todo de lo mismo, quería hablar en primer paso sobre cómo se construye ese número, de dónde lo sacamos. Y en eso quería saber si esto quedó claro. A ver, una sola cosita. El Pérez es la mitad de un mene, ¿verdad? Siempre. Sí. Sí. No. No. Es la mitad de algo. Sí, Pérez significa, simplificado, solamente significa mitad de. Ah, ok. No es un Pero valor. en este caso, Pero en la ok. gramática se refiere en ese caso se refiere al mene y no se refiere al tekel. ¿Ya? Eso es en la frase hebrea, tú dices un mene y la mitad de un mene y un tekel. Entonces tú tienes que entender eso se entiende eso por la gramática, a qué se refiere Pérez en ese caso. ¿Ya? Ok. Es por la gramática que se sabe que se refiere a mene y no a tekel. Exacto. La construcción de la frase, eso nos notan eso. Ok, muy bien. Gracias. Marcos, Sí. ¿vos te entendías los versículos que señalan que uno es 50 y el otro que habla de 60? ¿Otra vez? No entendí. ¿Algún versículo que, No, diga que uno es 50 y otro es 60? te voy a... pero esto es... Te voy a copiar aquí un artículo que se encuentra en Wikipedia. Eso, como se dan cuenta, mira, hace mucho tiempo lo tenía copiado yo, eso fue en 2010, cuando hemos estudiado esas cosas. Gradualmente el sistema fue reformado, tal vez bajo la influencia de Egipto, de modo que una mina, un mene, solo valía 50 shekels en lugar de 60. Para lograr esto, el shekel retuvo el mismo peso, mientras que el peso de la mina estándar se redujo. Moisés mandó que las monedas estándar sería el shekel de plata, y así cada moneda de shekel constituiría casi 0.51 onzas de plata pura. En Judea, el shekel bíblico inicialmente valía casi 31/3 denarios,
pero con el tiempo la medida se agrandó y llegaría a valer exactamente 4 denarios. Entonces lo que simplemente digo, eso es ese cálculo lo tenemos de la historia. ¿Ya? La Biblia nos habla del shekel, pero no nos da los dos variantes o los dos pesos de shekel, que en Babilonia era diferente como en Mesopotamia, era diferente como en Israel. ¿Ya? Pero recuerdo sí que hay un texto que habla de uno. Sí. O sea, uno de esos dos, 50 o 60, uno de los dos. Sí, habla. A ver, ahorita sí te digo el texto. Un poquito más de Wikipedia. Los babilonios utilizaron otros pesos distintos para definir la mina en cuanto que peso de oro. En cuanto que peso de oro, ya. Así una mina de oro pesaba 50 ciclos y no 60. Eso es la información aquí interesante para nosotros. Para los babilonios era 50 y no 60. Una mina era 50 ciclos. Ahí en gramos, que son los pesos respectivos de 50 ciclos ligeros y pesados. Así la mina de oro constaba en todos los sistemas de 50 ciclos y no de 60, pero de todos modos el talento de oro constaba de 50 minas de oro. Entonces eso, digamos, es historia, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Cómo los pesos cómo fueron contados en la historia? Ahora, que un shekel, y aquí los textos bíblicos por los cuales preguntabas, Matías, voy a poner eso aquí. Un shekel son 20 gera. En referencia a esto, la Biblia nos ayuda, porque dice, en Éxodo 30:13, esto dará todo el que pesare entre los que serán contados. Medio ciclo conforme al ciclo del santuario. El ciclo es el shekel o el tekel, es de 20 geras. ¿Ya? Un ciclo son 20 geras. La mitad de un ciclo será la ofrenda a Jehová. Y en Números tenemos lo mismo. En Ezequiel, otro libro, tenemos lo mismo. El ciclo, el shekel, será de 20 geras. Eso en cuanto a los valores, a los pesos, a los valores de esas unidades. Pero para entender que hay una vez 50 y 60, eso no tenemos en la Biblia. Ahí tenemos que ir a la historia y descubrimos que hay esos dos diferentes valoraciones de los pesos. Creo que Matías se refiere a un texto donde en la Biblia se menciona directamente la moneda geras, no shekels. Ahí dice. Un ciclo es de 20 geras. O aquí, el ciclo es de 20 geras. Creo que no se refiere a ese. ¿A ese es el texto que te refieres, hermano Matías? Sí, era Ezequiel 45:12. Ese era el que tenía en mente. Okay. Mira, y para cerrar esa parte, un texto más de Wikipedia. El ciclo del hebreo shekel es una antigua unidad monetaria y de peso utilizada en el Oriente Próximo y en Mesopotamia. Generalmente se entiende por ciclo una unidad hebrea que tiene diversos valores dependiendo de la fecha y la región, ¿no? Eso para nosotros era importante en ese caso. Se citan masas de entre 9 y 17 gramos y son comunes valores de 11, 14 y 17 gramos.
Puede ser una moneda de oro o plata de ese peso. Tradicionalmente en castellano se le ha denominado ciclo, derivado del latín ciclus, y del hebreo shekel, aunque en la actualidad es más habitual la denominación shekel, o shekel o shekel. Interesante que también dice dependiendo la fecha y la región. Sí. Entonces eso añade un poco a la complicación, pero eso justifica los diferentes números que sacamos aquí. 126 es un número, una región, 151 es otra región. Pero al fin de cuentas, esos valores son todos lo mismo. Todos son 2520, todos son 126, todos son 151, todos son 7. ¿Ya? Son simplemente otras manifestaciones del mismo número simbólico o del mismo símbolo. Es todo lo mismo. Pero para nosotros, por supuesto, eso es sumamente interesante y nos abre un panorama mucho más grande si somos capaces de ver este concepto, ese símbolo representado en diversos y diferentes números. Ahora, en la segunda parte... Una pregunta. No sé, perdón, es que no sé si entendí bien lo del tekel. Un tekel, ¿cómo sé yo que significa 20 y significa 1? Eso no lo entendí. Ya, lo que significa 1 es simplemente... Aquí dice, estamos hablando, ¿qué unidad usas? ¿Un euro o un centavo? Aquí vamos a expresar todo ese cálculo ahora en tekel. Shekel. O shekel, ¿no es cierto? Entonces, si tú hablas de un shekel, aquí dice mene, tekel, Tekel es lo mismo que shekel. Sí. Ah, ok. Entonces, tú no dices mene, tekel, solo dices una vez. Por eso, 1. Un tekel es un tekel. Un shekel es un shekel, ¿no es cierto? Sí, pero no entiendo la relación con el mene porque... Eso es como decir, ¿cómo te digo? Es como decir, si yo te digo kilo, gramo, mitad de un kilo. Entonces, ¿cuántos kilos son? Sí, ya lo entiendo. Kilo. Eso es 1 kilo, pero un gramo no es 1 kilo. Son No 500 gramos. O 1 kilo O son cuántos gramos. 0.5. 0,001. 1 gramo son cuántos kilos. 1000 gramos, 1 kilo. 1000 1 kilo gramos. sería 0,0001. Sería 0.5 No, 5. a 0.5. 0, 1. Sí. Ustedes entienden lo que quiero decir, ¿ya? Y la mitad de 1 kilo son 0.5 kilos. Entonces aquí teníamos 2 kilos, punto 5, 0, 0,1 en ese caso. ¿Ok? Pero si tú, eso es si tú lo expresas en kilos. Sí. Pero si lo expresas en gramos, entonces aquí 1 kilo son 1000 gramos. 1000 gramos, 1 gramo, 500 gramos. Entonces tienes 2501 gramos. Y los números son los mismos, solamente uno tiene un coma ahí. ¿Sí? Es para entender la relación. Y ahora lo otro que no entiendo es lo del 7. Un momento. ¿Por qué es 7? ¿Será porque el texto dice 7 veces? Ajá. El texto dice 7, porque dice Sheba. Aquí Levítico 28, en todos esos textos dice Sheba. Y Sheba significa 7. O 7 veces. No, significa solo 7. Ya. Solo 7. Sí, 7. Significa 7 en realidad.
Pero claro, la palabra, como la entiendes, puede significar 7 veces, 7 tiempos, 7 días, 7 años, 7 En el semanas. contexto, no como Claro. en el contexto. En el contexto, pero significa eso en ese contexto. Sí. Pero no necesita necesariamente la palabra semanas añadida para que signifique 7 semanas. O no significa la palabra explícita añadida para significar veces, para que entendamos que son. La palabra 7 de por sí puede ser 7 veces, pero por el contexto lo determinas. Entonces también nos deja aquí una variación de posibilidades como traducir 7, el Sheva. Y por eso la diferencia. Sí. Pero sea, como lo entiendes, a valor de números tenemos esas posibilidades que hemos entendido hasta ahora. Creo que son todas, ¿no? Que significa, que representan todo lo mismo. Ahora, si tú quieres añadir palabras, ¿qué más significa? ¿Qué más palabras tenemos? Vamos a sacar eso. Aquí abajo. Esos son los números, pero si tú tienes palabras, ¿qué palabras colocarías aquí para equivaler a esos números? 2520 significa ¿qué? En palabras. Eso es lo que decimos que se refiere a dispersión y reunión. Exacto. No, siempre depende del valor que estás usando. ¿Usas un valor numeral o un valor lexical? Pero es todo lo mismo. 2520 significa dispersión, también significa reunión, también significa 151, también significa 7. Tenemos un símbolo aquí muy complejo, significa todas esas cosas. ¡Wow! Es como una codificación. Sí, es una investigación criminológica que estamos haciendo. Sí. Por esa razón había ministerios que se llamaron, o páginas web que se llamaron los 2520, Profecía de los 2520, ¿no? Y quedó como el símbolo del movimiento. Por algún tiempo la gente nos llamó los de los 2520, porque realmente hay mucho que decir, es fascinante. Wow. Perdón, Muchas gracias. perdón. Yo había visto esto hace mucho tiempo al principio y había entendido como que 2520 representaba juicio por lo que pasó con este rey, ¿cómo se llamaba? Sí. ¿Cómo se llamaba? Ezequías. Belsasar. Sí. Y después no supe de dónde salía la cuestión de dispersión y de reunión. ¿Eso de dónde sale? Un momento. Hermana, disculpa, ¿puede repetir la pregunta? Estaba tratando de entender algo paralelamente. Sí. Yo lo que preguntaba es lo siguiente. Esto lo estudiamos hace muchísimo tiempo acá y lo que a mí me había quedado era que 2520, ese Mene Tekel Uparsin, era, digamos, sinónimo de juicio. Sí. Ahora, ¿de dónde sale el simbolismo de dispersión y de reunión?
Simplemente ¿Puedo contestar? adelante. Pero me corriges porque no sé si está bien. Y es que yo creo que tiene que ver con juicio, porque la dispersión y la reunión, es decir, el Señor dispersaba a su pueblo si no le era fiel, ¿cierto? ¿Ya? ¿O no? Ujú. Sí, pero ¿y la reunión? ¿Por qué con el mismo número? Ah, eso sí no sé. Am, Menos mal que tenemos al hermano Marcos. no, usted también sabe esas cosas. A veces no hemos hablado mucho tiempo de esto. Creo, Entonces, hermana yo creo que Graciela, tiene que ver con las profecías, ¿no? ¿cómo? Decía Cindy que ella cree que era por la profecía, pero no sé a qué Por la profecía se profecía. refiere. Sí. ¿Cuándo empiezan los 2520, hermana Graciela? ¿Cuál de los dos? Cuando empiezan. Mm, Creo que fue en las dos tomas de rehenes de Judá y de Israel. Son ¿Me puede dar una fecha? dos fechas diferentes y llevan a Entonces, dos fechas tú dices cuando fueron llevados presos, ¿quiénes especialmente? y lleva a dos fechas diferentes. Creo que una era 677, Correcto. uno, una fecha de primero y después Judá. Esto es Judá. Y el otro era 723, si no me equivoco. Correcto. Sí. Ahora, los 677, 2520 años después, nos llevan a qué fecha? ¿A qué año? Uno de ellos era 1843, me parece. 4. 44. Tocábamos ahí. ¿Y qué ¿Y por pasó? ¿Qué pasó en se confundió? 2854? ¿Eso ¿Por qué era se confundió? una reunión o una dispersión? Bueno, ahí se supone que Dios iba a reunir a su pueblo, claro, Era una reunión. Ahora, claro. si aplicas esta línea aquí, tú llegas a qué año? No me acuerdo, 1798, ¿será? Ujú. ¿Qué pasó? ¿Reunión o dispersión? Yo diría, ¿El pueblo cómo está? ¿Está disperso o está reunido? Ahí estaba siendo perseguido y ahí lo reúne también, claro. No, pero Le saca la persecución. No. sí, va a empezar a reunirlo, pero ¿cómo es la situación del pueblo? ¿Es reunido o es disperso? Claro, estaba perseguido. Sí, es disperso. No hay una iglesia que representa a Dios en la tierra. Entonces, esa es la línea de Israel, es la línea de Judá. La línea de Israel representa la dispersión y la línea de Judá representa la reunión. Pero dos veces tenemos 2520. Y ambos significan dos cosas diferentes. Ajá. Y significan dos cosas diferentes, dos historias diferentes. Y del contexto tú tienes que entender de qué habla. ¿De la línea de Judá o de la línea de Israel? Y desde luego tú vas a tener esos dos símbolos contradictorios. O es reunión o es dispersión. y de Israel es solo dispersión porque él nunca fue reunido de nuevo. Exacto. En 1798 el pueblo de Dios está disperso, totalmente disperso. Sí, como dicen, por los 1960 años. En 1844 el pueblo ya está reunido. ¿Algún comentario más sobre eso? No.
se queda uno boquiabierto aquí. Sí, a mí de todas maneras no me quedó muy claro por qué la dispersión en 1798. Perdón, hermana Raquel, no entendí su pregunta. Hermana Graciela, perdón. Sí, no es nada. No, que de todas maneras me lo explicaron, sé que me lo explicaron, pero no logré entenderlo bien con claridad de por qué en 1798 hay dispersión. Ok. No, en 1798 no hay dispersión. O sea, termina la dispersión ahí. Y de 1798 para adelante el Señor va a empezar a reunir su pueblo. Pero ahí terminó la dispersión, ese año. Porque el Papa recibe la herida mortal. ¿Recuerdan? Empezó esa Claro, dispersión en el año por eso 1723 y se termina en el año 1797, digamos. Pero el 98 marcamos porque el Papa recibe la herida mortal en esa fecha. claro, pero por eso no entiendo por qué ponen dispersión. Ok, entonces tal vez deberíamos ponerle aquí lo siguiente. Este es el fin de la dispersión y este es el fin de la reunión. Tal vez así se entiende mejor. Es como que esas dos marcas te dan un periodo de de 46 años, ¿no? Creo. En donde se reúne el pueblo de Dios. Aquí está. En este periodo son 46 años. Oh, qué maravilloso es esto. O sea que entonces es el fin de una cosa y de la otra. El fin de la dispersión de Israel, pero, Pero no y el fin de significa, la... si es el fin, no significa que el pueblo ya está reunido, porque el pueblo, aunque se termina la dispersión, no significa que el pueblo está ya reunido. Necesita 46 años hasta que se reúne. Pero el estado del pueblo en este año es totalmente disperso. ¿Ya? Esto es el estado como si fuera la Odisea, ¿no? Está disperso, es la situación del momento. Este año representa la situación espiritual del pueblo, está en dispersión. No hay una iglesia de Dios reunida en la tierra. Y entonces ahí sería el inicio de la reunión. Y 1844 sería el fin de la reunión. Sí. Esta fue la primera vez que vimos los 1520 en la historia del pueblo de Dios. Digamos, esta es la historia de los mileristas, ¿sí? Ellos vienen de una persecución con la historia papal que termina en 1798. ¿Recuerdan esa historia, no? Ahí está la Inquisición, la protesta y todas esas Sí, cosas. sí, sí. Ok, eso tiene su fin en 1798. Pero todavía, a pesar de que ha terminado la dispersión, el pueblo no está junto todavía. Tiene que esperar que se termine el proceso de la reunión que el Señor empezó con Judá. Y eso va a ser dentro de 46 años para Israel. Y ahí Israel se va a encontrar completamente reunido junto con Judá, como lo que eran antes, las 12 tribus. ¿Me dejo entender? Estos Sí, 46 sí, años, porque la reunión de las 12 tribus. entonces esos 46 se van a repetir ahora en el tiempo del fin nuevo. Salud, salud. Gracias. Claro que sí. Y Sí. en la línea del tiempo del fin nuestro, ¿dónde termina la dispersión? ¿Y dónde empieza la reunión? Ahora sí.
Vamos a, ahí hay que trazar otra línea paralela. También existe un, ¿recuerdan la línea de los 151? ¿Dónde terminan los 151? ¿Alguien? Yo no me acuerdo. 2019. Sí, 1989. 2019. ¿Y cuándo comenzó? 1868. En 1800. A 1989. 1989. Ok. Aquí en nuestra línea de nosotros vamos a encontrar dos periodos de 151. ¿Ok? Al igual. ¿Ustedes recuerdan el diagrama que la anciana Tess mostró de En Dios confiamos? En la penúltima presentación que hizo del campal de Alemania en diciembre. Lo comparto. El hermano Marco lo va a compartir ahora en sus pantallas. ¿Lo pueden ver ahí? Un momento, ahora lo No, voy a todavía no se ve. Yo no lo tengo ahorita mismo anotado de Alemania, pero... Ah, sí, ya no los había mostrado. Ok. Creo que lo que yo tengo que hacer es parar de compartir. Ok, ¿ya podemos verlo ahí? Sí, Sí, ahora sí. Ahora, ¿cuántos 151 ustedes logran ver aquí? Empieza en 1863. Aquí hay, ¿cuántos? ¿Cuántos 151 vemos aquí? Aquí hay 3 151, ¿sí? Y el que nosotros estamos Sí. hablando ahora, 2019, este tiene su inicio en el año 1865, podemos también marcar 1864, cuando se inician esos eventos. ¿Sí? Y aquí es cuando se pone esa ley de En Dios confiamos. Una consulta, quizás, En las monedas. pero si suma 1865 más 151, no estoy seguro, pero creo que no sale 219. Si sale, tiene que ser 1864, ¿verdad? ¿Cómo dice? Claro, por eso está entre comillas. Eso simbólicamente son los 151, no son literalmente 151. Ujú. Pero de 63 a 2014 son, tengo entendido, 151 años. ¿No? Eso sí son 151 años. Los otros son simbólicos, no lo puedes recapitular con la calculadora. Ah, ya, ok, gracias. Ok, lo que la anciana antes trata de mostrar en esta página, vamos a ir. Tenemos 1863, el comienzo de los 151. Y esto culmina en 2014. Empieza con esa intención de colocar el nuevo lema En Dios confiamos, ¿sí? En las escuelas, si no me equivoco.
En 63 fue como de la Secretaría del Tesoro, lo querían poner en las monedas, ¿no? Ah, Y en ellos las entendieron monedas, que sí. lo van a hacer en las monedas. Ok. Entonces ahí nosotros tenemos un 151 que termina en 2014, que tenía que ver con qué evento en el 2014. Marca, ante todo, marca los 2 puntos medios, ¿no es cierto? Que tienen que ver con la guerra civil. Marcan el medio, el punto medio de la guerra civil en ambas historias. Por eso el diagrama se llama la guerra, nos llaman en Dios confiamos, pero también se llama la guerra civil. Esas son las guerras civiles. Entonces, si nosotros tomamos los puntos medios, si ustedes ven los dos 151 que están en color gris, esos son simbólicos, pero su punto medio es 2014, los eventos de 2014. No sé si se deja entender. No estoy que en 2014 también sale un Dios confiamos. Nada que ver con eso. Pero en 2014 la guerra civil se torna, ¿no es cierto? Hay Hola. un punto en el cual comienza la otra fase. Y en 63 eso es marcado, a pesar de los otros eventos, también es marcado que en ese punto el Estado decide decidirse con la Iglesia, la religión y Estado. En 2014 eso pasa básicamente también con... eso acontece también en los Estados Unidos detrás del escenario para preparar la victoria de Donald Trump, que tiene que aliarse con los evangélicos. Una vez que él hace eso con los evangelicales, su victoria está asegurada y por lo tanto empieza la segunda fase. ¿No cambio eso? ¿Qué dicen, hermanos? ¿Alguien estaba por decir algo? Yo estoy tratando de recordar, pero no recuerdo. Bueno, es un simple hecho que son 151 años, de 63 hasta 2014, ¿no es cierto? Y esto es un enlace que la profecía nos regala, un enlace entre dos historias, dos puntos medios, ¿no es cierto? Tengo aquí una pregunta del hermano Nico, pero no estoy seguro si la comprendo porque no tengo el contexto. Dice, eso es un símbolo. ¿Un símbolo a qué se refiere? Ah, si los 2520 son un símbolo, sí. Claro que sí. No, 2520 son un símbolo y nosotros decimos hoy en día, la cosa es, en la aplicación es un símbolo, ¿no? Pero en la primera intención no era un símbolo. La primera intención ni siquiera era una profecía. Cindy escribe aquí que el 2014 hubo un ataque a la Constitución y es cuando ingresa Cambridge Analytica a Estados Unidos. Muy bien. Y en relación con los republicanos que deciden y toman medidas para ganar, ¿no es cierto? Okay.
¿Pero fue que ingresa o es que en ese momento fue que empezó a trabajar con hacer este análisis que hizo para poder Empezó su trabajo en los Estados Unidos, ¿no? ah, Una pregunta. Ya. Ahí hay un doble simbolismo porque en 1863 empieza también la dispersión, pero también es la mitad de camino de la guerra civil, y por eso va con la dispersión también, ¿no? De 2520. No entendí su pregunta, hermano, disculpa. Puede... A ver, 2520, hace unos momentos atrás, representaba dispersión o reunión 7, 126, 151. En este caso, Sí. estos 151 también representa mitad de camino, o sea, también tiene otro simbolismo. ¿Qué representa aquí, dices? Claro, en 2014. Porque ya no viene a ser ahí ni dispersión ni reunión en el 2014, sino otro simbolismo, ¿no? Ah, sí, sí, no he dicho que esos son los únicos símbolos que tenemos para esto, pero esos son los más populares tal vez en nuestro lenguaje. ¿No? Se pueden añadir otros, pero no estoy diciendo tampoco que no hay nada de esto en 2014, ¿no es cierto? Hay que investigarlo un poquito tal vez, hay que pensar si eso también, si de qué manera tenemos en 2014 reunión o dispersión. Fíjate que también tenemos que observar la historia interna. ¿Y qué era 2014 interno? Ah, ya, ok. Ok, voy a compartir otra vez la pantalla aquí. Ujú. Ujú. Tú lo tienes que hacer. Ah, ya, sí. ¿Cómo está? Sí, está bien, Ese estudio de En Dios confiamos, la hermana no terminó, ¿no es cierto? Y creo que no ha dicho todo lo que podría decirse, pero estamos en eso. Ok, lo que nosotros estábamos viendo aquí es que los primeros 2520, la dispersión en Israel, esto tenía que ver de 723 a 1798 y el punto medio era 538 y el punto medio se marca como el comienzo de un ataque desde otra clase, desde otra forma. Por ejemplo, aquí era ambos son dispersión, ¿no? Y ambos representan una persecución, ambos periodos. Ambos, ¿no? El periodo primero de 723 a 538 después de Cristo es el primer periodo, Ajá. donde hay una persecución de 1260 años de parte de los estados. Sí, del imperio, del Estado de Roma como tal. Ya. Pero después, en 1538, lo que vemos es que empieza una persecución también de 1260 días, pero de parte del imperio papal, de Roma papal, en su otra forma. De la iglesia. Exactamente. Lo mismo vemos aquí, por ejemplo, en la historia de los mileristas, en la historia de la Guerra Mundial. La primera parte, de 1861 a 1863, eran cuestiones como sobre los derechos civiles. Si todos iban a recibir los derechos civiles, pero en 1863 esto
empiezan a argumentar de manera más, empiezan a presentar argumentos de manera más religiosa. Entonces aquí ya vemos la transición, pasa de ser algo legal a ser algo religioso, y entonces en eso se desemboca digamos, se puede decir la razón de la guerra civil en sí, porque empiezan a defender la esclavitud con argumentos religiosos, como lo que hace el sur. Pero eso se ve desde 1863 más claramente, así como fue en 1538 también. Ahora, 2014, en nuestra línea, es lo mismo. 2001 a 2014 nosotros no teníamos mucho problema con lo que era los protestantes en ese entonces, hasta ese entonces. Sí estaban presentes, pero no se veía su presencia en lo que es el poder judicial, digamos, en el sentido de imposición. Pero después de 2014, como bien dijo la hermana Cindy, la Constitución recibe un ataque, y este ataque que ella recibe empiezan a presentar argumentos religiosos. Y esto es lo mismo que nosotros vemos en este periodo de aquí. En este periodo de aquí es lo mismo que estamos viendo acá. Perdón, aquí en este periodo. ¿Así? Sí, porque ellos no ven dónde no puedes usar esto aquí. Sí, no veíamos el aquí y el acá. Perdón. Y de paso, ¿no? Ahora podemos hacer otra cosa más, que introduce otro número. Si estos son 126, tú lo puedes dividir obviamente en 263. Y es otro número que ustedes han visto, el 63. Y el 63 es lo mismo que 1260. ¿Ok? ¿Se entiende? ¿Por qué? Por la simbología solamente, porque representa la división de ese gran periodo, que 126 son 1200, son 2520. Es Esto como si aquí fuera un hijo que es la hereda a su historia de padre. 520, es la historia de los 126. Dividido. Y por lo tanto, esto equivale a esto. ¿Cómo dice hermana Raquel? ¿Es un hijo de quién? Sí, es como si 63 fuese el hijo de 126 Es uno de y los hereda las cualidades. No sé, pero así fue que me lo imaginé. O al revés, ¿no? 63 es el padre, 63 el otro es la mamá, y los dos producen un hijo que es 126. Ahora, la otra línea que podemos hacer, y Una ya vamos pregunta, terminando porque estamos más que una hora. ¿Cómo? una pregunta, perdón. Sí. Los 63, ¿en qué línea se ponen? Es Ya. también de Creo medio que camino. ahora estoy en eso ahora. Ya, ok. Si tienes 2019, y si tú haces ese, colocas aquí 126 años, llegamos al año, no, estamos hablando de 1951, eso estamos hablando, ¿no? Estamos en 1861, donde estaba el impeachment contra Andrew Johnson. Eso fue una de las líneas más evidentes para apuntarnos al impeachment de Donald Trump. ¿ok? Ahora, también puedes tomar los 126.
tú llegas al año 1893. ¿Qué era 93? Eso era la Exposición Mundial de Chicago, donde hay ese dilema sobre la ley dominical, ¿no? Y también aquí ese tema de la libertad religiosa, es la fundación de la Organización de la Libertad Religiosa. Y ahora cuando divides esto, ¿Verdad? tú tienes los 63. Y 63 años antes eran 1956. Y 56 era de Khrushchev. ¿Recuerdan? El discurso de medianoche. Son todos esos símbolos que ahora tenemos que tomar tiempo para explicar por qué esto, porque aquí parece fácil, ¿no es cierto? Impeachment. Y aquí había impeachment. Aquí medianoche, aquí es el clamor de medianoche. Pero ese asunto de la ley dominical y la libertad religiosa esta vez necesita un poco más de explicación para ver cómo eso se manifiesta aquí. ¿Y esto de Khrushchev qué era? ¿Cómo? Fue... ¿Lo puedo explicar yo? Adelante. Sí, claro. Era cuando Khrushchev era, por decirlo así, el presidente de la Unión Soviética en ese momento. Él fue el sucesor de Stalin. Y en 1956, a la medianoche, él, hablando delante de el Congreso, creo era el número 20, del Congreso Comunista, expuso los secretos de Stalin y su culto a la personalidad. Correcto. Y no era destinado para el público, pero un reportero lo sacó y lo publicó y se hizo un gran escándalo, ¿no es cierto? Gracias, Raquel. De nada, la verdad. Me contenta que por lo menos de eso me haya acordado. Ahora que ustedes se dan cuenta que esa aplicación aquí de esos números, que todos representan 2520, los 7 tiempos o como quieren, ya no es la misma aplicación que hicimos aquí arriba, ¿no es cierto? Tenemos esas relaciones muy claras, muy convincentes. Aquí aplicamos esos números y llegamos a eventos históricos. Ahora la aplicación aquí ya es bastante diferente. Realmente tomamos esas líneas ya no como profecías de tiempo. Aquí lo aplicamos como símbolos. Y pienso que todavía, en mi perspectiva, nos falta en el movimiento todavía formular o expresar claramente, de una manera más fácil, por qué podemos hacer esto, por qué los 151 años hacen esa unión entre esos eventos. ¿Qué nos da la legitimización? No sé si eso responde la pregunta. Sin duda hay mucho más que estudiar sobre los 151 y los 126, pero no sé si eso les da la pauta, en cierta manera. Perdón, ¿qué es lo que está escrito en 1893? La exposición de Chicago. Sí. Yo no entendí muy bien qué fue lo que pasó en la exposición de Chicago, qué relación tiene con
A.T. Jones, porque creo que fue en ese año que él habló en el Congreso, en 1893. No, él habló en el Congreso en 1888. Ah, so, ok. Pero tiene la relación con A.T. Entonces Jones. entiendo En la menos. exposición de Chicago se presenta la liberación religiosa, el tema de la liberación religiosa. Y es lo mismo, de hecho, esto es lo que nos asocia con A.T. Jones. Porque A.T. Jones habla de la libertad de conciencia. Y la libertad de conciencia se refiere pues en todo asunto religioso. Y este evento, por ejemplo, tal vez yo no lo puedo trazar en una línea ahorita porque no la tengo organizada en mi cabeza. Pero este evento de la libertad de conciencia que nos conecta con A.T. Jones es el comienzo en la línea de los minoristas, podemos decir, de la protesta sobre la unión Iglesia y Estado. De esta manera, digamos, es el evento grande con lo que los adventistas o el movimiento adventista como tal ha protestado contra la unión, el concepto o la doctrina de la unión Iglesia y Estado, ¿sí? Ahora, esta misma historia de aquí, de lo que dice A.T. Jones, esto es A.T. Jones, 1888, cuando él explica este asunto, él hace referencia a la historia pasada. Y en la historia pasada, él, por ejemplo, nos lleva a 1529. 1529 es la protesta de los príncipes. Ahora, si en cierta manera nosotros no entendemos por qué el capítulo 11, el conflicto de los siglos, es verdad presente, es por esto. Porque 1529 marcaba el comienzo de la protesta de los príncipes y todos esos eventos relacionados nos llevan a A.T. Jones, a la exposición de Chicago, que todo eso repercute o termina en 2019. Por eso es verdad presente para nosotros. Perdón, Marco me dice que nos muestre. Que nosotros estamos aquí, 2019. Si estamos en 2019, para entender lo que aconteció aquí, nosotros necesitamos revisar lo que aconteció aquí, 1888, el impeachment de John Andrews. Perdón, 1868. Pero también necesitamos entender su paralela a esta historia, que son los 126, que es el evento de 1893. Este evento es la exposición de Chicago, cuyo tema era la liberación religiosa. Y este tema está conectado con libertad religiosa. Y este tema está conectado con lo que A.T. Jones ha hecho en el Congreso de 1888, defender la libertad de conciencia. Y A.T. Jones conecta este evento de 1888 con el evento de 1529, que esta es la protesta de los príncipes. Entonces, nuestra historia de 2019, podemos decir, tiene sus comienzos en esta fecha. Desde 1529 el Señor en cierta manera viene reformando de manera activa todo el movimiento, hasta los eventos que nosotros tenemos aquí. No sé si esto les ayuda o les confunde más. No, sí me ayudó, a mí por lo menos. Y por lo Todo tanto, aporta, claro. nos sorprende que podemos introducir otra línea, los 490 años, que nos llevan a 1529, la dieta de Spira, donde tenemos la protesta de los príncipes. ¿Ok? Lo que es esto aquí, lo que solo acaba de mencionar. Ok, hermano Kelvin y todos los otros que participaron en esa pregunta, ¿hay algo más que quieren saber o comentar acerca de los 151? ¿Quedó más claro?
quedó bastante más claro. Ahora me lo tengo que estudiar de fijarlo. Suena bien. Es interesante que podamos ver en esta fecha que este evento da inicio a una reforma que el Señor está haciendo en defensa, básicamente sobre los derechos que el Señor otorgó al ser humano, que son derechos inalienables. Y aquí, aquí también vamos a poder ver, ay, perdón, no tengo el curso de Marco, lo vamos a intentar. Aquí tenemos el año 1774, tenemos el año 1799. Son eventos donde el Señor ha estado, se puede decir, reformando de esta misma manera, llevando en aumento esta protesta que se hizo aquí de los príncipes en 1529. Se hizo donde. Lo que empezó aquí Perdón, en esa protesta se lleva a cabo con estos años, vez tras vez, hasta que nosotros llegamos a nuestro periodo. Aquí son los resultados que nosotros vemos en las protestas ahora. Hermana Graciela, ¿tenés una pregunta? Ay, sí, perdón que te interrumpí. No, si podías y si tenías tiempo, de explicar un poquitito eso de la protesta de los príncipes y la dieta de Espira, que no, de eso no sé nada. Ok, esto es en la época de la Reforma, de la historia de Martín Lutero. Sugiero que Solange da una aplicación ahorita, aunque otro especialista también está llamado Raquel. Y tenemos ya 2 videos grabados de esto recientemente que pueden mirar en nuestro canal, ¿no? Ah, bueno. Para tener más detalle. De hecho, también esta historia de la dieta de Espira o de la protesta la narró el hermano Marco ahora en el pendón que pasó. ¿Verdad? Sí, el problema es que yo no logro, logro entrar y no puedo bajar las cosas, ¿no? Ni los audios del pendón, ni los videos, no sé cómo hacerlo, no sé. Quédase un rato después de esa reunión y yo le explico, ¿sí, hermano? Bueno, perfecto, muchísimas gracias. Si no te importa, te agradezco. Sí, no es muy difícil. Usted tiene un iPhone, ¿no es cierto? Tengo un Samsung J5. Entonces vamos a pedir ayuda del hermano Matías, tal vez. O el hermano Matías Camilo, porque ellos son más. Recién. Tal vez tendrán tiempo para explicar. Lo que sería bueno, ideal, es que usted descargase la aplicación para poder escuchar los podcasts. Porque ahí, por ejemplo, narramos la historia de 1529, que es la dieta de Espira. Esta en realidad es la segunda dieta de Espira, donde se intenta remover la decisión de la anterior dieta de Espira que fue llevada a cabo el año 1526. Donde aquí digamos, el rey Carlos V estuvo forzado como a dar cierta libertad religiosa o libertad de conciencia, es como se estipula en la dieta. Se llama dieta Espira, pero es una asamblea legislativa. Aquí estipulan ellos de manera forzosa, debido a la rebelión interna que presentaba el imperio, que todos los ciudadanos podían escoger a qué dios adorar. O sea, ellos tendrían esa libertad. Pero eso era solamente para apaciguar lo que estaba aconteciendo dentro del imperio, porque estaban sufriendo un ataque interno. Nosotros podemos llamarlo hoy golpe de Estado, digamos, ¿no? De parte de la reforma, pero no con intenciones de gobernar, simplemente con intenciones de defender su derecho. Pero al mismo tiempo, el imperio estaba siendo atacado me corrigen las ubicaciones, por el occidente, por el oriente, por el imperio musulmán, y por el oriente de parte de Francia, y también de parte de, en cierta manera, del papado mismo, que
él no quería que el Imperio Alemán ganase o tuviera la supremacía absoluta, universal, porque siempre la tuvo la Iglesia Católica. Pero esto cambió cuando la Reforma llegó, pues los reformadores llegan a despertar su interés del pueblo en defender sus derechos y en conocer más sobre la Biblia. Entonces, en base a esas circunstancias que ellos estaban pasando, en la primera dieta de Espira, 1526, el emperador estaba forzado a ceder la libertad al pueblo para calmarlos, apaciguarlos. Pero 3 años después, 1529, ellos llaman a una segunda dieta de Espira, donde ellos intentan remover ese derecho, porque igual los protestantes estaban en aumento y cada vez estaban más sedientos, entonces querían saber más. Si no me equivoco, para esa edad, para esa fecha, 1529, ya Lutero tenía traducida la Biblia en alemán, el Antiguo Testamento. Perdón, Carlos V, ¿de dónde era? Es un personaje muy complicado, pero él era el emperador del Imperio Germánico o alemán. Y también de España y de los Países Bajos. Pero era rey de España y tenía otros títulos de otros Países Bajos, como es el hermano Marco. Entonces, por eso digo, es un personaje muy complicado. Y de Latinoamérica, ¿no? Se conoce como el emperador sobre el imperio más grande de la historia. Los territorios que él, a fin de cuentas, tenía bajo su mando. Sí, él también tenía poderío sobre Sudamérica. Su imperio era bastante amplio, diverso. Claro, entonces era el Carlos V de España, que además sería todo lo demás. Sí. No, era Carlos V, él era Carlos V de Alemania, pero Carlos I de España. Y claro, en alemán se llama Karl V y no se llama Carlos V, ¿no? Depende un poco. Él no hablaba español ni hablaba alemán. Hablaba un poquito, pero hablaba francés ante todo. Mira. Es interesante. Hay videos en YouTube interesantes que Yeah. Una pregunta. Adelante. Sí, ya terminaron con eso. Como introducción, sí, me parece. Si tienen alguna otra pregunta. Bueno, es que estaba mirando qué fue lo que pasó en la exposición de Chicago en 1893 y no encuentro nada en donde yo vea que hay una relación con A.T. Jones o con la libertad de conciencia. Entonces, no sé por qué se llama exposición de Chicago, porque esta parte sí la entiendo, digo yo que la entiendo. explico rápidamente, hermana. Sí. La exposición de Chicago era nada más que una exposición mundial que se hizo en Chicago. Pero el problema surgió que los protestantes pidieron que la feria de esa exposición se hiciera los domingos. Y empezó desatarse una polémica, ¿por qué tiene que ser así los domingos? Porque algunos querían, otros no querían. Entonces empezaron recuerda, ¿no? Entonces empezaron a edificar un argumento y ahí se metieron los católicos y los católicos escribieron que esto de poner argumentos en defensa del domingo a base de la Biblia no tiene sentido porque los que colocaron el domingo somos nosotros, no es una decisión bíblica. Los únicos que podrían opinar sobre el tema son o los católicos o los adventistas, pero los protestantes son nada más que nuestras hijas en ese sentido. ¿No? Esa polémica se desata. Pero recordemos que el argumento que se había colocado o que había surgido en ese momento, que ellos querían poner una restricción para que no se atendiera la feria comercial el domingo, que porque esto perjudicaba su concentración o su devoción a Dios. Entonces ellos querían que los demás respetasen el día de culto de adoración de ellos, para que ellos pudiesen ser más consagrados, más devotos, digamos, más espirituales.
Y los adventistas están entonces liderando la formación de esa asociación de la libertad religiosa. Es la asociación más grande en la historia de ese asunto, que fue formado por adventistas al comienzo. Y hasta si yo recuerdo bien, A.T. Jones se metió en la discusión de esa feria mundial y el asunto del sábado y el domingo, ¿no? En aquel entonces. Ah, ok. Muchas gracias. Ok, muchas gracias. Entonces, de esa manera está conectada la historia con A.T. Jones. Sí, ahora ya lo entiendo. Porque yo me preguntaba por qué se llama así si yo no veía la relación y miré en Wikipedia, rápidamente no encontraba nada, porque bueno, supongo que ahí no lo dice, Un poco pero especial la historia, hay que investigar un poco. Es muy complicado. Tess habló de eso en Brasil en 2019. Ok, ok, muchas gracias. Si tienen más preguntas, por favor, sería de gran ayuda para nosotros si nos las envían al privado, así nosotros nos preparamos con material, con los diagramas que podemos compartirles y mostrarles, y los textos también, pero si nos las mandan con anticipación. Sí, yo les pido Vale, disculpas. muchas Lo que gracias. pasa es que muchas veces a mí me surgen las dudas en el momento, no es que las tengo trabajando en la cabeza, sino que a medida que van presentando cosas me salen cosas que no entiendo, así que les pido mil disculpas por estarlos poniendo en aprietos de contestar en el momento. Digo, mil disculpas. no nos ponen aprietos, solamente es para proveer una mejor respuesta, ¿no? Como dice Solange, con diagrama, Claro, claro. textos. Y No, tampoco, entiendo. si algo yo no sé, no tengo problema, digo que yo no lo sé. Digo, bueno, eso también. No quise decir en aprietos en ese Ah, ya. sentido, no. Ok, Me expresé tranquilo. mal, o sea, justamente que no están preparados porque no saben de antemano los asuntos que van a tocar, no pueden estar preparados con citas y con gráficos y con de todo, de cada tema habido y por haber, a eso me refería. Ya, muy bien. Ok, hermanos, entonces cerramos con oración.